Atención. Tenemos una actualización crucial sobre la búsqueda de Nancy Guthrie, de 84 años. Es la madre de Savannah Guthrie. Han pasado 51 días sin arrestos sin sospechosos, ni cuerpo ni respuestas. Pese a esto, los investigadores aseguran tener las piezas para cerrar el enigma. Entonces, ¿por qué no lo han hecho? Porque esta historia dejó de ser lo que se relató hace tiempo. Las pruebas hablan con una claridad que la narrativa oficial ha preferido ignorar. Este análisis pone a un lado la narrativa oficial, las especulaciones vacías y el sensacionalismo de Internet. Hay un abismo entre la versión policial y lo que dicen los expertos que recorrieron personalmente la escena del crimen. El rastro forense cuenta una historia muy distinta a la versión pública. Son tres realidades que simplemente no encajan. Quédense hasta el final, porque al concluir este análisis, su perspectiva sobre este caso habrá cambiado de manera radical. Si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna actualización de este caso. Iniciemos con la interrogante que acecha a cada detective retirado, pues representa el cimiento de todo este misterio. ¿Fue un robo que terminó en tragedia o el robo fue solo una fachada? Parece una pregunta demasiado sencilla. No lo es. De esa respuesta depende el rumbo total de la investigación y el perfil del culpable. El tipo de criminal, los métodos y el perfil psicológico nacen de aquí. Vamos a analizarlo con lógica fría. El sospechoso se aproxima a la residencia de Nancy Guthrie, en las colinas de Catalina, en Tucson. Era la madrugada del 1 de febrero en Arizona. La cámara del timbre lo registra pasamontañas, guantes, mochila y arma enfundada. A la 1:47 de la mañana, la cámara se apaga. El marcapasos de Nancy deja de sincronizarse a las 2:28. Es un margen de 41 minutos. En ese lapso, según las autoridades, Nancy fue sustraída de su hogar. Si el sujeto buscaba robar, ¿qué ocurrió dentro para que decidiera que secuestrar a una anciana enferma era la mejor opción? Quien entra a robar en medio de la noche lo hace buscando una sola cosa: evitar confrontaciones. Eligen el silencio y la oscuridad de una casa que duerme para no tener un encuentro cara a cara. Bajo una presión extrema, el ser humano no suele tomar decisiones brillantes. Suele cometer errores fatales. ¿Qué escenario encontró este hombre para decidir con la adrenalina a tope que llevarse a una persona era el camino seguro? Resulta absurdo pensar que cargar con una mujer de salud frágil fuera la opción menos arriesgada para un ladrón. La teoría no se sostiene lógica ni conductualmente. Ese margen de 41 minutos hace la versión oficial inaceptable. En ese tiempo, un supuesto ladrón tendría que haber improvisado un secuestro sobre la marcha de forma espontánea. Tendría que haber coordinado el transporte, la logística, y posiblemente haber alertado a un segundo cómplice externo. Mover a Nancy desde su alcoba hasta un vehículo no es un acto de pánico, es una ejecución planeada. Estamos ante una operación táctica, y las operaciones de este calibre no se improvisan por accidente en 41 minutos. Hubo planificación. El misterio es quién la ejecutó. La evidencia hallada en el interior de esa casa contiene respuestas que la narrativa oficial ha dejado sin procesar. Primero hablemos del rastro hemático. Se halló sangre de Nancy cerca de la entrada. El ácido desoxirribonucleico lo confirma. No era un charco, sino un rastro dinámico. Ese rastro termina donde empieza la entrada para autos. La ausencia de manchas estáticas indica que ella estaba viva al salir. La sangre se corta en el asfalto. Fue subida a un vehículo justo ahí. Nancy no se fue por su propio pie. Alguien la cargó o la sostuvo hasta ese punto exacto, antes de que la noche se la tragara para siempre. Segundo, la habitación. Un detalle que la mayoría de los medios han decidido pasar por alto deliberadamente. ¿Cómo lucía el dormitorio de Nancy al llegar los peritos? ¿Estaba la cama revuelta con señales de violencia? ¿Había sábanas fuera de lugar o señales de forcejeo? Un rapto violento a las 2 de la mañana deja marcas claras.
Si ella ya estaba despierta y encontró a alguien en su puerta, el escenario es totalmente distinto. El estado de esa alcoba revela si tuvo tiempo de reaccionar o si el ataque fue una sorpresa absoluta. La policía guarda silencio sobre este punto. Es un mutismo calculado. Tercero, el punto de acceso. Tras semanas de patrullajes con drones y un barrido exhaustivo por todo el vecindario y la investigación forense, no hay reportes de entrada forzada, ni cristales rotos ni puertas violentadas. Nancy tenía 84 años. Habitaba en una zona donde el crimen violento era inexistente, un refugio de paz por décadas. Es descabellado pensar que tras una vida de tranquilidad, esa noche simplemente olvidó asegurar la puerta. Si la entrada estaba abierta, el intruso no encontró resistencia. Sin ruidos, sin alarmas, sin una batalla en el umbral. Alguien entró caminando. O bien sabía que estaría abierto, o vigiló la casa lo suficiente para infiltrarse sin forzar nada. Analicemos la información que manejaba el sospechoso, ya que es aquí donde la teoría de un ataque al azar comienza a desmoronarse por completo. Conocía la ubicación exacta de los lentes. Solo la cámara Nest del timbre principal logró captar su presencia aquella noche. En marzo de 2026, el FBI recuperó imágenes adicionales de dispositivos activados por movimiento en la piscina, el patio trasero y los laterales. Sin embargo, él no aparece en ninguna de esas grabaciones. Se dirigió directamente al dispositivo frontal para sabotearlo. Se movió por la propiedad con tal precisión que ningún otro lente registró su paso. O contó con una suerte providencial, o sabía perfectamente hacia dónde apuntaba cada sensor. Él conocía sus rutinas y horarios. Apareció después de la 1:47 de la madrugada, con la certeza de que ella estaría allí sola en la oscuridad. Su yerno Tomás Accioni la había dejado cerca de las 9:50 de la noche. El agresor conocía perfectamente esa ventana de 4 horas. Luego está la fecha del 11 de enero. Los investigadores han interrogado a los vecinos específicamente sobre lo ocurrido 3 semanas antes de la desaparición. El comunicado de la familia Guthrie, emitido el 21 de marzo, instó a los residentes de Tucson a revisar grabaciones y recuerdos de aquel día. En este momento, surge un llamado desesperado de su familia, suplicando a los habitantes de Tucson cualquier pista que permita esclarecer este oscuro misterio. Savannah Guthrie, junto a sus hermanos, sostiene que la comunidad local posee la clave para hallar a su madre, logrando el avance que las autoridades aún no consiguen. Mediante una declaración pública, los familiares de Guthrie afirmaron con rotundidad que alguien en algún lugar oculta la verdad. Piden a los ciudadanos hurgar en su memoria sobre el 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero, cuando Nancy fue arrebatada de su hogar. También señalan la noche del 11 de enero, una fecha en la que los investigadores han puesto un énfasis psicológico casi obsesivo. Aquel 11 de enero fue exactamente 20 días antes de que el rastro de Nancy se perdiera en el vacío. Hasta el día de hoy no se ha ofrecido una explicación oficial que justifique la relevancia crítica de esa fecha en particular. No obstante, informes recientes sugieren que ese día podría estar vinculado a la inquietante imagen del encapuchado captada por la cámara Nest de los Guthrie. Para profundizar en esta línea de análisis, es necesario examinar lo que revelan los registros disponibles del sistema Nest de la residencia. El hallazgo del sistema Nest, que obligó a los investigadores a concentrar su atención en el 11 de enero, resulta decisivo. En efecto, fue la primera vez que la familia reconoció públicamente la relevancia de esa fecha, exactamente 3 semanas antes de la desaparición. Los vecinos del sector de Catalina Foothills confirmaron que el FBI interrogó a los residentes, preguntando específicamente si contaban con grabaciones de aquel 11 de enero. La pregunta central era si alguien había captado algo inusual en esas horas. Que la propia familia validara ese interés confirma que el 11 de enero
es una pieza fundamental del rompecabezas. Es un dato revelador. El sheriff menciona ahora aquellas 2 fotografías digitales extraídas del sistema de seguridad Nest en la entrada de la residencia de Nancy. Según el sheriff Google, indicó inicialmente que una de las capturas fue tomada el 11 de enero, aunque luego matizaron que no podían certificar con absoluta precisión tecnológica que esa fuera la fecha real del evento. Independientemente de ello, todo apunta a que este individuo, o quizás varios, estaban realizando una vigilancia previa de la propiedad. Detectar presencia merodeando la propiedad 3 semanas antes constituye la prueba más contundente de un plan ejecutado con fría premeditación. Han transcurrido 51 días desde la desaparición de Nancy Guthrie. La dimensión humana de esta ausencia pesa sobre todos los que esperan una respuesta. Fuentes cercanas a las cadenas nacionales indican que el sospechoso pudo estar en la puerta aquel día sin su mochila, posiblemente realizando un reconocimiento táctico antes de regresar el 1 de febrero para ejecutar el acto final. El sheriff, para ser precisos, aclaró que Google no confirmó la fecha de la imagen, pero el FBI y la familia la tratan como un pilar central de la investigación. Si se trata de la misma persona, no estaba improvisando. Estaba ensayando cada movimiento con una intención siniestra. Aquí es donde la evidencia física nos conduce a una conclusión que el discurso público se ha resistido a aceptar plenamente. Existe la certeza casi absoluta de que más de un individuo participó en la orquestación de este crimen. He aquí las razones. El rastro hemático se detiene bruscamente en la entrada del garaje, lo que sugiere que Nancy fue subida a la fuerza a un vehículo. Un vehículo implica un conductor. Se teoriza que el sujeto del video vigilaba afuera mientras un cómplice sacaba a la víctima por la puerta principal. Se reportó que el FBI volvió para indagar sobre antiguos vecinos que abandonaron una propiedad cercana justo antes del secuestro. Un antiguo comandante de unidades tácticas del condado de Pima sugirió que los agentes investigan si esa casa vacía funcionó como un punto de despliegue estratégico para el ataque. Los sospechosos pudieron camuflarse en la zona y vigilar meticulosamente la rutina del vecindario durante semanas antes del 1 de febrero. El propio alguacil Nanos ha admitido la alta probabilidad de que más de una persona estuviera involucrada en el hecho. Es una posibilidad que jamás ha descartado. No estamos ante el acto impulsivo de un individuo actuando en solitario. Cada detalle en la evidencia, el meticuloso trabajo de reconocimiento previo, el conocimiento técnico de las cámaras, el vehículo a la espera y ese margen de 41 minutos sugieren una operación fríamente coordinada. Actualmente hay una recompensa de más de $1.300.000 sobre la mesa, dinero en efectivo bajo anonimato y sin requisitos de identificación, pero ni siquiera eso ha logrado que alguien hable. ¿Qué nos dice esto sobre cuántas personas conocen la verdad? Muy pocas, porque si 3 personas comparten un secreto, este deja de serlo rápidamente, y menos por $1.300.000. ¿Creen que este fue un crimen de un sujeto en solitario o una operación coordinada por más de uno? Dejen su análisis en los comentarios. Analicemos ahora esos 10 días que hasta el momento nadie ha podido explicar de manera coherente. El 6 de febrero, el alguacil Chris Nanos afirmó tajantemente en una rueda de prensa que nadie estaba fuera del radar de sospecha. 10 días después, el 16 de febrero, emitió un comunicado oficial la familia Guthrie, incluyendo a todos los hermanos y cónyuges, había sido exonerada como posibles sospechosos en este caso. En el transcurso de esos 10 días, no se anunció públicamente ninguna evidencia nueva que justificara tal decisión. El ADN, recuperado en la escena del crimen, todavía se estaba procesando en un laboratorio privado en Florida. El mismo alguacil confirmó que hubo un contratiempo en el proceso. Los guantes hallados a 2 millas de la vivienda fueron rastreados hasta un empleado de un restaurante local que no tenía vínculo alguno con el caso.
La familia fue exonerada antes de recibir los resultados del ADN, antes de identificar a un solo sospechoso y antes de realizar cualquier arresto. Lo que ha declarado el alguacil al respecto encierra contradicciones que permanecen sin explicación pública. El domingo el alguacil declaró al Daily Mail que ninguna persona había sido descartada como sospechoso. Al día siguiente, el lunes, emitió una nota de prensa afirmando que la familia había sido exonerada como posibles sospechosos. El martes lanzó otro comunicado: la familia Guthrie no ha sido identificada como sospechosa, lo cual es muy diferente a haber sido formalmente exonerada. La distinción es relevante desde el punto de vista jurídico. No haber sido identificado como sospechoso es radicalmente distinto a haber sido formalmente exonerado tras una investigación concluida. Sin embargo, la situación es radicalmente distinta para quienes viven a solo un par de puertas de la madre o a 2 millas de distancia, como en el caso de la hermana y el cuñado de Savannah. Lo que sí resulta innegable es que el alguacil sostuvo desde el principio que ninguna persona estaba libre de sospecha en este caso. Ni una sola persona estaba fuera del radar. Nadie. Y mientras decía eso, ordenó remolcar e incautar el automóvil de la cuñada como parte de la evidencia del crimen. Tanto el FBI como las fuerzas locales enviaron agentes a la casa de la hermana y el cuñado en repetidas ocasiones, incluso de madrugada, manteniendo las luces apagadas y tomando fotografías a las 2:10 y a las 10:30 de la mañana. Regresaron de nuevo en plena noche. ¿A qué se debió todo ese despliegue? No hicieron nada similar en las casas de los vecinos directos de Nancy Guthrie. Y el lugar donde residen Annie Guthrie y su esposo Tommaso no es la escena del crimen. ¿Por qué realizaban todo ese trabajo de investigación dentro de su hogar si no los consideraban al menos como posibles involucrados en la desaparición de Nancy? El alguacil nunca ha dado una explicación pública sobre qué motivó ese cambio. La veterana periodista Ashley Banfield, quien reportó el 11 de septiembre desde la Zona Cero, presentadora en CNN y con 5 años en News Nation, reveló a su audiencia el 4 de febrero que una fuente policial señaló a Tommaso Cioni, la última persona que vio a Nancy, con vida como el sospechoso principal de la investigación. Ella matizó de inmediato, comparándolo con el caso del padre de Elizabeth Smart, quien fue sospechoso por error, pero jamás se ha retractado de su información. Tras el comunicado de exoneración, la postura de esta periodista en redes no varió. Señaló que ningún elemento de su análisis había sido alterado por la declaración oficial. El exagente especial del FBI, Jonathan Gilliam, advirtió en Fox News, el mismo día de la exoneración, que tal declaración podría ser emocional y no basada en evidencias. Aseguró que a menos que los investigadores sepan exactamente quién estuvo en esa casa, no pueden descartar a nadie. Hay algo más que ya se ha confirmado. Según informes, tanto Tommaso Cioni como Annie Guthrie se sometieron y superaron las pruebas del polígrafo. Un exoficial de los SWAT señaló públicamente que el resultado de las pruebas de polígrafo debería ser suficiente para que la opinión pública dejara atrás las sospechas sobre la familia. Además, el alguacil ha descrito consistentemente la cooperación de la familia como total y absoluta desde el primer día. Sin embargo, ese giro inexplicable entre el 6 y el 16 de febrero nunca ha sido aclarado de cara a la opinión pública. Actualmente, un proceso de destitución contra el alguacil Nanos inició el 12 de marzo. Requiere 120.000 firmas verificadas en 120 días para convocar a elecciones. La Junta de Supervisores del Condado de Pima se reunirá el 24 de marzo para investigar discrepancias en el historial laboral del alguacil, incluyendo acusaciones de perjurio. Nada de esto ayuda a localizar a Nancy Guthrie, pero las fricciones internas en una investigación en esta etapa son un lujo que este caso no puede permitirse. Así se encuentran las pesquisas ahora mismo. Un equipo especial de entre 20 y 24 personas, dividido equitativamente entre la oficina del alguacil
y el FBI sigue trabajando en el caso. El escrutinio de las radiobases telefónicas, la pericia informática forense y nuevos registros visuales extraídos de cámaras periféricas en marzo de 2026 han sumado nuevas capas al caso. Tras un análisis riguroso, se determinó que no había comportamientos anómalos, mientras que los interrogatorios a los vecinos se centraron en reconstruir cronologías específicas. Una propiedad deshabitada en las inmediaciones está bajo sospecha como posible centro de planificación, aunque el rastro genético sigue siendo el eje más perturbador de la trama. Se detectó material biológico perteneciente a un individuo ajeno al entorno íntimo de la víctima, justo en el interior de su propia vivienda. El alguacil calificó la muestra como mixta, un complejo entramado de perfiles genéticos de varios contribuyentes que dificulta enormemente el hallazgo de una coincidencia en los registros nacionales. Unos guantes localizados a 3 kilómetros de distancia revelaron el ADN de un varón desconocido, pero el rastro condujo hasta un empleado de un local de comida cercano y fue descartado. La investigación ha dado un giro hacia la genealogía genética forense, buscando respuestas en los laberintos de la herencia biológica. Se trata del mismo procedimiento que permitió desenmascarar al asesino del Golden State y al sospechoso de los crímenes de Idaho para seguir el rastro del ADN en la escena. Ante la ausencia de coincidencias en las bases de datos tradicionales del sistema judicial, el experto en perfiles del Buró Federal de Investigaciones, Jim Clemente, señaló un detalle crucial. El atacante no se cubrió el rostro ni las vías respiratorias. Aquel hombre estaba exhalando dentro de esa casa. Sus rasgos, desde las cejas hasta el vello facial, estuvieron expuestos durante todo el asalto. Esos restos orgánicos podrían estar aguardando ahora mismo en un laboratorio de Florida, esperando que la ciencia les asigne un nombre y un rostro. El enigma de Gilgo Beach, una de las tramas criminales más densas y sombrías de la historia moderna de los Estados Unidos, no se resolvió mediante nuevas pruebas, sino a través de una relectura meticulosa de la evidencia existente, aplicando una mirada desprovista de prejuicios o dogmas. Se reconstruyó cada pieza desde el origen. Es probable que la solución ya esté escrita en un servidor, en el informe de un laboratorio o en el registro de una antena celular. El verdadero dilema es si la mente adecuada logrará establecer el vínculo definitivo entre esos datos aislados. Hay una interrogante que ha estado gravitando sobre este expediente durante semanas, y es necesario plantearla con absoluta crudeza. Una mujer de 84 años, dependiente de un marcapasos y con una cardiopatía severa, fue sustraída de su hogar sin su teléfono ni su medicación esencial. Según el análisis de un experto forense, las probabilidades de que Nancy sobreviviera más de 72 horas sin su tratamiento médico son mínimas. Ese mismo especialista sugiere, basándose en la conducta criminal histórica, que sus restos, en caso de haber fallecido, serán hallados en un radio de 3 a 8 kilómetros de su residencia. El desierto de Tucson es un escenario hostil de tierra endurecida e inclemente. Lograr el ocultamiento allí es arduo pero factible. Savannah Guthrie lo reconoció públicamente con una honestidad que hiela la sangre. Admitió que su familia es consciente de la posibilidad de que Nancy esté irrecuperable. La familia ha expresado abiertamente que contempla la posibilidad de que Nancy no pueda regresar con vida. Es una posibilidad que ningún familiar debería verse forzado a considerar, pero que la realidad de este caso les impone. Con profunda fe, su familia ha expresado la esperanza de que si ese fuera el desenlace, Nancy descanse en paz, junto a quienes amó en vida. Es la entereza de una familia que se mantiene de pie mientras exige una respuesta definitiva. Pero la incertidumbre es insostenible. Necesitan saber con exactitud qué ocurrió y dónde se encuentra Nancy. Gestionar esto como un reporte de desaparición o como una pesquisa por homicidio implica estrategias de búsqueda y prioridades operativas completamente distintas.
Si los detectives están operando bajo ambas hipótesis de manera simultánea, es el camino más sensato para hallar la verdad. Cuando una investigación se encierra en una sola narrativa prematura, es cuando las pistas se enfrían y el caso se pierde en el olvido. La recompensa supera el $1.300.000. La línea para denuncias es 1-800, llamar al Buró Federal de Investigaciones. Es anónimo y no requiere identificación. En un mensaje difundido el 21 de marzo, la familia Guthrie imploró a los ciudadanos de Tucson que revisaran minuciosamente sus recuerdos. Hicieron énfasis en el 31 de enero, la madrugada del 1 de febrero y la noche del 11 de enero. Creen que alguien en esta ciudad posee una pieza del rompecabezas sin saberlo. Tienen razón. Han pasado 51 días, hay un vacío de 41 minutos y un ADN mixto en un laboratorio esperando una identidad. Hay una zona de planificación bajo sospecha y una suma millonaria que todavía no ha logrado quebrar la ley del silencio. Además de un alguacil que no ha dado explicaciones sobre el cambio de rumbo tras 10 días. Este caso no es irresoluble. Simplemente no se ha resuelto, y esa es una distinción fundamental. Si posee algún dato sobre la noche del 31 de enero, la madrugada del 1 de febrero o el atardecer del 11 de enero, llame al 1-800-225-5304. Repetimos, es el 1-800. Llamar al Buró Federal de Investigaciones, de manera confidencial y sin necesidad de revelar quién es usted. Se ofrece una recompensa en efectivo. Nancy Guthrie lleva 51 días desaparecida. Alguien en algún lugar tiene la respuesta que falta. Si este análisis les aportó claridad, denle me gusta, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Los esperamos en el próximo caso. ¿Quién creen que sabe dónde está Nancy Guthrie?